libro que lleva una bendición implícita en leerlo o en escucharlo, el Apocalipsis. Bienaventurados aquellos que oyen las palabras de esta profecía. Es un libro que estamos estudiando semana a semana, versículo a versículo. Y hace unas semanas que entramos en los sellos del Apocalipsis. Continuamos con el quinto sello, un sello que nos está dando para mucho. Porque vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Hoy el título es el quinto sello, como estamos estudiando, el testimonio de los santos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La primera predicación, si ustedes se acuerdan, sobre el quinto sello, el primer tema que nos da esta lectura es la inmortalidad del alma. El ser humano es un ser compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Mejor dicho, siempre podemos traducirlo como somos un espíritu, que tenemos un alma y que estamos dentro de un envoltorio, de un cuerpo. El envoltorio se deshace, pero el alma y el espíritu continúan vivos. Es lo que nos está diciendo estos versículos concretamente. La semana pasada estuvimos hablando sobre la oración, ¿se acuerdan? Cómo estas almas están clamando a Dios, están orando en el lugar donde, en el altar de incienso, donde Dios recibe todas las oraciones y para Él son un grato olor. Y estuvimos hablando de cómo los diferentes tipos de oraciones que un cristiano tiene para el Señor. Pero hoy vamos a ir a profundizar más y vamos a hablar sobre el versículo 9 concretamente, donde dice que estas almas habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué significa que habían sido muertos? ¿Qué significa que habían sido, podríamos traducirlo como mártires, ¿no? Sería la palabra. Estas almas que nos narra aquí en Apocalipsis 6 son los que han muerto violentamente por otras personas desde Pentecostés hasta el mismo día en que ocurrirá este hecho, en que se abrirá el quinto sello. O sea que aquí no vamos a encontrar a David, por ejemplo, que no fue el caso, pero tampoco vamos a encontrar a Abel, que sí fue el caso, que fue muerto por su hermano, y por ejemplo el profeta Isaías, que fue aserrado por sus hermanos, y muchos profetas que fueron muertos en el Antiguo Testamento. No lo vamos a encontrar bajo el altar, por la sencilla razón que aquí está hablando del testimonio de Cristo. Y entonces entendemos que el testimonio de Cristo es desde que Cristo vino. Y estas almas que han muerto, dice que han sido por dos causas: por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Por qué por la palabra de Dios? Por predicar correctamente la palabra de Dios, no por hacer que sus oyentes se gozaran de las cosas que se decían y que, uy, cómo me gusta cómo predica este predicador, predica cosas maravillosas, todo me va bien, me gusta mucho, sino por predicar correctamente la verdad. Esto fue lo que le pasó, como ustedes saben, a Esteban. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 7,
7 y versículo 54. Cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, y lo cogieron preso porque predicaba y predicaba con valor, y dice que los que estaban allí oyendo estas cosas, ¿qué cosas? La predicación de Esteban, que podemos ver antes. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Con qué resultado? Que lo apedrearon y lo mataron. ¿Qué mal hizo Esteban? Robó a alguien, le cogió la mujer al vecino, lo cogieron robando las arcas del templo, hizo daño a la ciudad. No, lo único que hacía era predicar la palabra de Dios. Y por ese hecho fue que Esteban lo apedrearon, porque predicaba correctamente. ¿Y qué predicaba Esteban? Primero, la pecaminosidad del hombre. El hombre es malo. Ustedes son los que crucificaron a Cristo, acusando, como hemos leído en el libro de Romanos, como estamos estudiando, en que el apóstol Pablo nos lleva a que todo hombre es pecador delante de Dios. No hay justo, ni aún uno. No hay quien busque a Dios, nos dicen los versículos, sino que todos se apartaron de la gloria de Dios. La segunda cosa es la injusticia del hombre delante de Dios. Injusticia no me refiero a que el hombre es injusto porque hace bien a uno y hace mal a otro, sino en la forma de vivir. Un hombre que está apartado de Dios es imposible que agrade a Dios. Un hombre que no está, que no ha sido transformado por el Espíritu Santo, es imposible que agrade a Dios, porque su forma de vivir ya a Dios no le agrada. Recordemos que a Dios se goza con sus hijos. Sus hijos son los que se irán con el Padre, son los que se irán con Jesús, son los que el Espíritu Santo trata con ellos y los transforma en nuevas criaturas. Esa es la labor del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Pero los que no son hijos de Dios, es que mi vecino es muy buena persona, sí, es muy buena persona, pero a Dios no le agrada cómo vive. Es que a veces hace cosas buenas, sí, pero a Dios no le agrada cómo vive. Es que a veces da caramelitos a los niños y me trae pan y se porta bien, sí, pero no le gusta a Dios cómo vive, porque a Dios le gusta gozarse con sus hijos. Para eso los creó. Y para eso envió a Cristo, justamente, para redimir a este mundo que está en pecado. Y para gozarse en ello, en la nueva criatura. Para eso pondré corazón nuevo, espíritu nuevo. Así que vemos que la injusticia de Dios, es lo que estaba predicando aquí nuestro hermano Esteban, el primer mártir de Jesucristo. Y por último, o de seguidamente, él predicaba el arrepentimiento de la manera de vivir según la predicación. Porque uno se puede arrepentir de muchas cosas, pero no de lo que dice la Biblia. Y aquí lo importante no es lo que uno se quiera arrepentir, sino lo que dice la Biblia es lo importante. Y Esteban fue claro: vosotros matasteis al dador de las vidas, y ellos necesitaban arrepentirse. Y en vez de arrepentirse, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones porque no querían arrepentirse. Y el arrepentimiento es necesario, previo a la nueva creación, a la nueva criatura. Sin arrepentimiento, la fe no tiene valor. Judas se arrepintió. Judas se arrepintió después de que entregó al Señor. Tiró las monedas. Devolvérmelo. Ya ha llegado tarde. Perezca tú y tu dinero, le dijeron. ¿Y qué fue? Encendido por el mismo diablo, con lo bien que sirvió al diablo, compró una heredad, se ató una soga, se colgó. Se fue todo su arrepentimiento. Nosotros lo denominamos
remordimiento. Hubo uno que fue peor que Judas, se llamaba Pedro, porque Jesús había dicho: el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de los ángeles de mi Padre. Cuidado del castigo de Jesús. Y Pedro, le viene una niña: es que tú eras de ellos. ¿Yo no tengo nada que ver con este. Es que le viene otro: sí, hablas igual que ellos. Tú, no, yo no tengo que hablar. Dice la Biblia que hasta maldijo a Jesús. No solo lo negó, sino que lo maldijo, diciendo palabras feas contra el mismo Jesús. ¿Sabes lo que hacía Jesús? Lo estaba observando. Y cuando Pedro se cruzó con la mirada del Maestro, entonces vino la acusación del pecado. Cuando nosotros le robamos la pinza a la vecina, nos acordamos de la pinza de la vecina. Cuando nosotros le robamos la pinza a la vecina, el Espíritu Santo nos está mirando. Cuando nosotros decimos una mentira, el Espíritu Santo nos está mirando. Cuando nosotros creemos que nadie nos ve y estamos a solas y empezamos con el móvil, que voy a buscar, por ejemplo, lo que sea, que son cosas obscenas, el Espíritu Santo nos está mirando. Cuando uno se cree que puede engañar a Dios escondiéndose, el Espíritu Santo está mirando. Nos está mirando. Y en ese momento en que el Espíritu Santo nos está mirando, es el momento de arrepentirse. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Lloró, salió y lloró amargamente. No se colgó, pobrecito de mí, sino que se dio cuenta de su pecado y se arrepintió. La palabra arrepentirse significa cambiar la manera de pensar. Yo siempre hago el mismo ejemplo. Nosotros vamos por este camino, este camino de aquí, pero nos llega la palabra de Dios y nos dice: ese camino es malo, tú tienes que ir en dirección contraria. Damos giro 180 grados. Eso es medio arrepentimiento solo. Damos la espalda al pecado, damos la espalda al camino que tenemos, pero delante tenemos la cruz. Y cuando nosotros vamos camino a la cruz, camino a Cristo, entonces estamos arrepentidos por completo. Si no, es un falso arrepentimiento. Arrepentirse no significa que hice algo mal y ahí se quedó, sino que hice algo mal, me di cuenta que lo hice mal, me volteo, veo la palabra de Dios, veo a Cristo y digo: yo tengo que hacer las cosas como las hizo Cristo. Entonces, eso es arrepentimiento. Dejando atrás el pecado, y aquí todas las cosas son hechas nuevas delante. Y entonces, si yo antes era, como nos dice en 1 Corintios, y esto eran algunos antes, ahora somos nuevas criaturas. Sí, antes robaba, antes mentía, antes engañaba, antes era obsceno, antes miraba cosas que no tenía que mirar. Eso era antes. Ahora yo me arrepentí. Esa es la predicación que estaba dando Esteban. Esa es la predicación que el mundo no soporta. Esa es la predicación que los demonios se ponen en contra nuestra. Esa es la predicación por la cual el diablo persigue a la iglesia. Y por esa predicación, esas almas están muertas debajo del altar. Por haber predicado la verdad. Por haber predicado la verdad de Cristo. Porque muchos han sufrido. Y si nos vamos a muchas religiones, vamos a encontrar que mártires, quizá los musulmanes tengan, los hindús seguro que tienen, los budistas también, algún mártir tendrán por ahí. Si nos vamos al comunismo, con el mundo con muchos mártires que han sufrido y que han hecho. Y si nos vamos a las religiones, mártires habrá por todos. Pero los cristianos son los únicos mártires que es por decir la verdad. Nunca tengan miedo de decir la verdad. ¿Sabes lo que le pasó a Esteban? Que por decir la verdad, cuando ellos se enfurecieron, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a su diestra. Nadie más lo podía ver. De los que estaban a su alrededor, porque lo único que veían era el fuego del infierno que se los iba a comer a todos. Pero Esteban estaba viendo la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo le estaba diciendo a Esteban: Esteban, da lo mismo lo que hagas con tu cuerpo, porque ¿dónde vas a estar mejor que no en la gloria de Dios? Amén. Y esa es la vida cristiana, que nadie nos engañe. La vida cristiana no es un camino de rosas. La vida cristiana nadie te ha dicho que no te van a, que te van a tratar todo el mundo bien, de que todo te va a ir bien. No. La vida cristiana es una persecución diabólica de todo el mundo que está en contra tuyo. Si tú vives en la verdad, si tú predicas la verdad. Porque la segunda condición por la cual estas almas estaban en el altar era porque su manera de vivir estaba según la palabra de Dios. Y eran un testigo, eran testimonio. Su testimonio, como nos dice, ¿lo puedes poner? En Apocalipsis 6:9. Porque su testimonio, por el testimonio de ellos. ¿Qué es el testimonio? Porque eso es importante que lo sepamos. ¿Qué es el testimonio de una persona? La palabra testimonio en el griego significa marturia, es la palabra marturia, que es una evidencia jurídica de algo que se ha hecho. Es muy importante esto, El testimonio de una persona es jurídico. Y cuando hablamos de jurídico, significa que delante de un juez tiene valor. Usted entró en aquella casa y robó aquella silla. Es un acto jurídico. Y por aquella causa y por aquella cosa, aquel ladrón es condenado. Así nuestro testimonio es jurídico delante de Dios. Estas almas tenían un testimonio limpio delante de Dios, pero hasta tal punto que los hombres no lo podían soportar. No solo no soportaban que les hablara del pecado, que les hablara del arrepentimiento, que les hablara de la verdad de Jesús, que les hablara de que tienen la oportunidad de cambiar y de tener una vida como a Dios le agrada y acercarse a Dios, sino que su manera de vivir correspondía a sus palabras. Y jurídicamente él tenía un poder que no lo podían resistir. ¿Y cómo lo resistían? Matándolos. Cuando llevaron a Pepito Luis allí al Coliseo, llegó Pepito Luis con su mujer Josefa y con su hijo Pepito y Luisito, pues se llama Pepito Luis. Y delante de Pepito Luis había un centurión que le dice: a ver, Pepito Luis, repita conmigo, el César es el Señor. En aquella época, confesar que el César era el Señor significa que era el dueño de mi vida. Y entonces aquel hombre, delante de todo el Coliseo, ahí están los leones, ahí su mujer, ahí sus niños. No. Jesús es mi Señor. Jesús, ¿quién es el Kyrios? Es el Señor. Mire, Pepito Luis, si usted persiste en su testimonio jurídico, a su mujer se lo va a comer el león. Pero Jesús es el Señor, no es el César. El Señor de mi vida será el león con 40 kilos más en la barriga. Que si persiste, los niños van a seguir el camino de... ¿Sí? Así pasaba con nuestros hermanos. Pero su testimonio era jurídico, sus almas están bajo el altar clamando hoy en día: Señor, ¿cuándo hará justicia por la injusticia que hicieron conmigo? Jesús mismo es el que les enjuaga sus lágrimas y para que no sufran
están a la gloria de Dios. Esto nosotros ya no lo vivimos, estamos en una sociedad libre, gracias a Dios. Por eso no dejemos de orar por el presidente de la Comunidad de Cataluña, ni por nuestro alcalde, ni no dejemos de orar por Pedro Sánchez, que es el presidente de ahora, no dejemos de orar por él. Porque dice la Biblia que oremos por nuestro gobernante, para que saquen leyes y nosotros estemos tranquilos. Porque lo que Dios quiere es que nosotros tengamos paz. Y tenemos que orar para que ellos saquen leyes a favor nuestra y que nosotros tengamos paz. Y que nos podamos reunir en paz como estamos aquí. ¿Verdad que aquí no hay leones, no hay persecución? Podemos hablar de la palabra de Dios, podemos predicar, podemos hablar, dentro de la libertad que nos dan. Porque siempre hay acotamientos, pero bueno, dentro de la libertad que nos dan. Pero nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes para tener paz y para que se conviertan, si es posible. Aunque muchos ya han negado la fe mucho antes, como algunos que cuando le dieron la Biblia para convertirse en presidente del país, dijo que la Biblia no creía, que él juraría por la Constitución, que la Biblia eso a él no le interesaba. Él mismo es el que se condena. Esas palabras las escucharon bien en un juicio, donde sus mismas palabras son los que serán testimonio jurídico delante de Dios. Y estos testigos, que por su manera de vivir son testigos de Cristo, son perseguidos por dos motivos. Porque eso también es importante saberlo. Dice Mateo capítulo 5, versículo 11. ¿Qué nos dice? Mateo 5, 11. Por ser seguidores de Jesús. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados, felices, felices y felices, 3 veces, cuando nos persigan por causa de Cristo. Significará que estaremos en el buen camino. Todas las persecuciones no son iguales. Todas las persecuciones no son de la índole en que uno acaba como mártir, en que acaba muerto. Hay persecuciones espirituales que hacen mucho daño. Hay persecuciones en el cual todo empieza a englobar, donde tus enemigos son los de tu propia casa. Y eso hace mucho daño. Y esa persecución ha hecho decaer a muchos cristianos y volverse atrás, porque su misma familia no ha entendido todavía lo que es el Evangelio. ¿Por qué es así? Porque la persecución empieza por el que tienes más cerca siempre. Hechos 5:41. Vamos a ver un ejemplo de un perseguido por Cristo. Dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. El segundo motivo por el cual nuestro testimonio puede molestar al mundo es porque el testimonio de Cristo en nuestras vidas y en nuestra manera de vivir les molesta, les irrita. No hay lugar donde se vea más la oscuridad que en un lugar donde en un rincón hay luz, porque todas las miradas van a la luz. Vamos a ver 1 de Pedro 2:20, lo que nos dice. 1 de Pedro habla de lo mismo de Apocalipsis. 1 de Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Esto es como aquel que es un ladrón y lo cogen. Y cuando lo han cogido lo ponen en la cárcel, lo que está diciendo aquí. ¿Qué gloria tiene el que está en la cárcel? Ninguna. Porque al fin y al cabo es por lo que ha hecho. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis,
ciertamente, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque haciendo lo bueno es como viene la afrenta. Cuando hacemos lo correcto es cuando viene la persecución. Porque vas en contrarreloj de la manada. Y esa manada puede estar en tu propia casa, como en tu propia ciudad, como en tu propio entorno, donde estés trabajando o donde sea. Y esa manada puede venir en tu contra. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo correcto. Y entonces sufres afrenta. Por cierto, la palabra testimonio, que viene del griego marturia, de ahí sale la palabra mártir. O sea, un mártir es aquella persona que ha dado testimonio de Cristo, jurídicamente hablando. La palabra mártir viene de la palabra testimonio. Ahora vamos a la práctica. Nosotros, ¿cómo podemos ser perseguidos? Porque nadie nos va a venir a cortar la cabeza de momento. Nadie nos va a meter en la cárcel y nos va a echar los leones. Pero vamos a ver Mateo 10:22. La primera causa de la persecución es el odio que hay en este mundo de todas las huestes espirituales que influyen en las personas porque somos cristianos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La palabra aborrecido es odio. Odio malo, te odio. Pero yo qué te he hecho, no has hecho nada, pero te odio. Tú le preguntas a la gente del mundo, escucha una cosa, ¿por qué odias a Israel? No lo sé. Bueno, pues entonces no lo odies, no, si yo no lo odio, pero si se mueren mejor. ¿Tú a favor de quién estás? ¿De Hamás? ¿Quieren que a los asesinos que entraron? ¿O de Israel? No, yo a favor de Hamás. Israel, hay un odio contra Israel. Igualmente, hay un odio contra los cristianos. ¿Tú eres cristiano? Qué bien, eso adelante. A lo que te dan media vuelta, ya empiezan a murmurar, ¿no? Esto está vaya secta, vaya donde se han metido estos, vaya no sé qué, y empieza a haber un odio, que eso viene del mismo corazón de Satanás, porque quiere destruir la gloria de Dios en la tierra. Y la gloria de Dios en la tierra está en el pueblo de Israel y en su iglesia. En su pueblo de Israel porque es su pueblo. Y aunque ahora estén apartados, un día no lo estarán. Y todavía tienen que tratar con ellos. Pero su iglesia, en la que Cristo murió, ahí es donde se refleja la gloria de Dios. Y Satanás quiere destruir esa gloria de Dios. Y crea odio contra nosotros. Nosotros no lo vemos, pero tu vecina, aquella que sabe que eres cristiano, esa te odia. Quizá no te lo diga abiertamente, pero te odia. Hay algo dentro de ella que dice, estos son cristianos, estos de lejitos. Y si le hablas de Cristo, estos me quieren lavar el cerebro. Y así pasa con mucha gente, con primos, con tíos, que aparentemente son los que tendrían que quererte más, y cuando se enteran de que eres cristiano, hay un cambio. Empieza a haber un cambio, empieza a haber una transformación. La Biblia lo dijo claro. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Donde hay luz, no hay oscuridad. Donde hay oscuridad, no hay luz. Y es lo que pasa. Cuando uno se convierte, empieza a venir la guerra. Y la guerra es lo que nos habla este quinto sello. La guerra que se hace contra los santos. Y empieza con el odio. El segundo es Hechos de los Apóstoles 9:16. Muchas veces Dios permite la persecución y que suframos para que nuestra fe esté basada en Él. Dice el apóstol Pablo, palabras de Jesús, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué se lo merecía
decía el apóstol Pablo, quizás no parecía lo que había matado, pero aquí Dios no está hablando de justicia, de que me voy a vengar por aquello que hizo, sino que está hablando del carácter que tenía necesariamente que tenía que tener Pablo, para que hoy casi tengamos media Biblia escrita por él. Ese carácter se forjó en esa persecución, ese padecer que tuvo que sufrir Pablo. Náufrago, lo latiguearon 2 veces, estuvo en la cárcel, pasó hambre, pasó sed, pasó de todo. Pero nunca abandonó la fe. Al final recibió la corona de gloria, como él dice. Aquí estoy para recibir la corona de gloria. Así que vemos que el sufrimiento muchas veces en esta persecución Dios lo permite para que nosotros crezcamos espiritualmente. Y para que muchas veces pase eso, puede ser que un día pierdas tu reputación. Antes me gustaba más Isidro, desde que es cristiano, ya no es el mismo. No sé si me puedo fiar mucho de él. Antes me gustaba mucho José, pero desde que es cristiano, como que lo miro y empieza la mala reputación contra los cristianos, provocado por el mismo infierno. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 4, versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. La palabra insensato es que han perdido su reputación. Mas vosotros, prudentes en Cristo, nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros somos despreciados. 1 Corintios 4:10. Nosotros somos despreciados. Hemos perdido nuestra reputación delante del mundo. Este mundo ya no nos mira con los mismos ojos. Este mundo no nos mira igual. ¿No me está diciendo aquí? ¿Por qué? Por causa de Cristo. ¿Qué le hemos hecho algo? Yo le he hecho algo a mi tía, a mi primo, a mi prima. ¿Que yo le he hecho algo a la vecina? ¿Que yo le he hecho algo al amigo que yo tenía? No. Soy cristiano. Algo dentro de él le hace ir en contra mí. Eso es lo que pasó con Caín y Abel. Algo dentro de Caín hacía ir en contra de Abel, que hacía ver las cosas. Era luz y era tinieblas. Mateo 24:9. Esta persecución puede venir y ser aborrecido por Dios. Bendito sea Cristo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Tú eres cristiano, no me llevo contigo. Tú eres de los aleluyas, no me llevo contigo. Tú eres de los de gloria a Dios, no me llevo contigo. No me interesa tener contacto contigo. ¿Te he hecho algo? Soy mala persona. Soy una persona que no tiene nada que ver todo eso. Simplemente no me llevo contigo. Hay algo que me hace aborrecerte. Eso es lo que nos encontramos en el mundo, hermano. Eso es el mundo espiritual que predicábamos el domingo. Y que nos envuelve por todos los lados. Y por último, esta persecución ya puede llegar a la muerte. Como es el caso de estas almas. Mateo 24, en el mismo versículo lo está diciendo. Os entregarán tribulación y os matarán. Hasta ese extremo de la muerte. ¿Qué han hecho estas personas? Nada, pero el odio los lleva a matar. El corazón humano es perverso. Y si le echas un empujoncito más, por una llamita, ya lo demás, ya lo hace el mismo hombre. Por último, la palabra testimonio, la palabra mártir, la palabra testigo. ¿Dónde somos testigos? Ustedes que se han convertido, ustedes que vienen a la iglesia, ¿dónde somos testigos? En primer lugar,
en nuestro hogar. Por eso empiezan los problemas de nuestro hogar. Vamos a leer Marcos 5:19. Muy importante que nos quedemos en estos ejemplos que vamos a poner. Aquí había un endemoniado que Jesús quitó el demonio de encima, se lo quitó. Mas Jesús no le permitió que fuese con él en la barca, porque él quería irse con Jesús. Jesús, yo me voy contigo. Yo me voy contigo. Y las palabras de Jesús fueron muy claras. Sino que Jesús le dijo, vete a la casa de tu vecino, o vete a la casa de tu tía, o vete a la casa de tu amigo. No, vete a tu casa, a los que te conocen, a los que sabían que antes eras un ladrón, que antes eras un mentiroso, antes estabas endemoniado. Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y cuando tú llegas a tu casa y le dices, es que yo soy cristiano. A ver, Dani. Pero me estás diciendo que ya no vas a ir de marcha conmigo, porque ahora yo soy cristiano. Y empieza la persecución en tu casa. Eso sí. Pero también, igual que empieza la persecución, tenemos la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y no solo te salvarás tú, sino que salvarás tu casa. Y entonces, si tú eres luminar, si tu testimonio es como tiene que ser, pues de tu casa se van convirtiendo. Hoy uno, de aquí 10 años otro, pero esa atmósfera negativa se va transformando. Porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Donde ahí enciende una luz, la oscuridad se va. Entonces tenemos que brillar y seguir siendo luminares, brillando. El segundo lugar donde nosotros tenemos que dar testimonio de ser cristianos es aquí en la iglesia. Primero en nuestras casas, pero luego en la iglesia. Es importante que nuestros hermanos vean que somos sinceramente cristianos, que no somos hipócritas, que no lo hacemos por hipocresía ni por nada, sino lo hacemos por amor a Dios, que realmente somos cristianos. Efesios 5:19. Y con todo el corazón y llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando testimonio de que somos cristianos con nuestros hermanos en la fe. Y eso nos une en el Espíritu, nos fortalece, y como estábamos hablando aquí, soportando al débil, los que son más fuertes, y llevándonos, como dice en Eclesiastés, uno solo no se calienta, uno solo si cae no hay quien lo levante. Pero si somos cuadrilla, ay, cuando uno tiene frío los demás lo arropan, y si uno cae todos vienen y lo levantan, y si uno es débil todos lo fortalecen. Eso es la iglesia, un equipo con un mismo propósito, con una misma fe, con un mismo Señor, con un mismo testimonio político. Amén. Y por último, Hechos 1:8. ¿Dónde tenemos que ser testigos? En todo lugar. En nuestra casa, cuando vamos a comprar, cuando vamos a poner gasolina, cuando subimos al autobús, cuando aparcamos, en todo lugar tenemos que dar testimonio de que somos cristianos. Pero recibiréis poder. Dunamis, poder sobrenatural, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y en ese momento me seréis mártires. Testigos. ¿La palabra mártir? Testigos. Mártires. Por causa de mi nombre.
Y vendrá, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Tortosa, en Roquetas, en Jesús, en la Arrabal de Cristo, en todos los lugares. Amén. Y así. Y daremos un folletito y hablaremos de Cristo. Y la persona, pues el Señor hará la obra no es nuestra. Esto no tenemos que grabarlo en el cerebro, esto no es nuestro. Hay alguien que dirige el barco, se llama Espíritu Santo, la obra de Jesús, la obra del Señor. Esto no es nuestro. No es que somos cuatro, porque de momento el Señor lo quiere así. En un momento somos 30, o 40, o 5. La cuestión no es cuántos somos, sino qué calidad somos, qué tipo de cristianos somos. Estos cristianos que estaban bajo el altar eran de los buenos. Ellos dieron su vida por Cristo. A lo mejor Dios no nos lo pide a nosotros. La verdad que es muy duro lo que ellos han pasado, estas almas, pero el Señor sí que nos pide que seamos fieles, y que seamos fieles hasta el final, hasta la muerte. En el siguiente versículo quiero acabar con una pregunta, que lo responderemos la semana que viene. ¿Quiénes son los consiervos que también serán muertos? Dice: vosotros, esperaos aquí, en Apocalipsis 6:11, el último versículo. Apocalipsis 6:11. Dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo a cuantos mártires que ya están bajo la gloria de Dios, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos por ellos. Esta ya es la última predicación del quinto sello, la semana que viene. ¿Quiénes son estos consiervos que también serán muertos? ¿Entraremos nosotros? ¿Seremos parte nosotros de esos consiervos que van a ser muertos igual que ellos? ¿Seremos esos mártires que van a completar ese quinto sello? La semana que viene nos lo contestaremos. ¿Amén? Así que damos gracias a Dios por su palabra y por este mensaje en el nombre de